con el tema del motor en corriente directa, motores en corriente directa. Y el día de hoy, lo que nos interesa ver es el motor en corriente directa que se llama en serie. Motor CD en serie es lo que vamos a ver hoy. Este motor es un tipo de motor eléctrico de corriente continua, como los vistos en la clase anterior, solo que en este caso vamos a tener el inducido y el devanado conectados en serie. De hecho, si ustedes recuerdan, el motor universal es un motor serie porque teníamos todos los devannados conectados en serie. El inductor se refiere a las bobinas del rotor y el devanado inductor se refiere a las bobinas del estator. Es decir, en este tipo de motor, las bobinas del estator y las bobinas del rotor están conectadas en serie. Entonces, lo que tenemos es una configuración como esta. Nótese que aquí tenemos el estator. Digamos, esta parte y esta parte es el estator. Entonces, nótese que también aquí tenemos el rotor. Entonces, la corriente viene primero y pasa por las bobinas del rotor y luego pasa por las bobinas del estator. Es por eso que decimos que es un motor en corriente directa en serie. Este tipo de motor se puede representar de esta forma. Nótese que aquí tenemos, digamos, lo que son las bobinas del rotor y aquí las bobinas del estator. Y la corriente primero pasa por las bobinas del rotor y luego por las bobinas del estator. Para este circuito equivalente, digamos, para este motor, vamos a tener un circuito equivalente. Este circuito equivalente se va a conformar por los siguientes elementos. Vamos a tener 3 elementos en serie, 2 resistivos y 1 inductivo. Los 2 elementos resistivos son R sub A y R sub S. Y el elemento inductivo es L sub S. Entonces tenemos 3 elementos pasivos que están en serie, 2 resistivos y 1 inductivo. Se dice que estos 2 elementos que tenemos aquí, R sub S y L sub S, componen lo que se denomina el inducido. Y el devanado inductor se compone únicamente de R sub A. Entonces, este circuito equivalente se compone, digamos, de una fuente de alimentación, 2 resistencias y una inductancia. Características de este tipo de motor. El motor corriente directa en serie proporciona más par por cada amperio de corriente que cualquier otro motor en corriente directa. En este caso, el par inducido es proporcional al cuadrado de la corriente. Y se utiliza generalmente en aplicaciones que requieren mucho torque, mucho par, como elevadores y motores para tracción de objetos pesados. Entonces, vea qué interesante este motor. Es un motor que me genera mucho par. Y ese par es directamente proporcional al cuadrado de la corriente. Entonces, si nosotros queremos más par, lo que tenemos que hacer es que pase más corriente a través del circuito equivalente. Ok. Ok, este es el proyecto de investigación, pero de eso no vamos a hablar el día de hoy.
así que no se asusten. Y tengo un quiz que no vamos a hacer el día de hoy. Lo que vamos a hacer ahorita es realizar un pequeño ejercicio. Entonces, realicemos este ejercicio. Es el ejemplo número 1. Es de hecho un ejercicio algo parecido al que tenemos en el examen, solo que en el examen lo que tienen que utilizar es un modelo equivalente simple, y en este caso se trata de un modelo en serie. Son modelos diferentes. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente: tengo un motor en corriente directa en serie que se conecta en serie a un inductor, una resistencia y una fuente de corriente directa. Considere que el circuito equivalente del motor tiene asociados los siguientes valores. Tenemos... Profe, perdón, una pregunta. ¿Usted está compartiendo? Es que me parece que yo Eso no... le... Sí, creo que no está compartiendo. Pero... Ok, otra vez. Ya estoy compartiendo. Sí, ahora sí. Ok, un motor en corriente directa en serie se conecta en serie a un inductor, una resistencia y a una fuente de corriente directa, con los valores ahí indicados. Considere que el circuito equivalente del motor tiene asociados los siguientes valores. Tenemos que epsilon es igual a 2 voltios, L sub S es igual a 0.2 amperios, digo 0.2 henries, y las resistencias ambas son de 200 ohmios, o lo que es lo mismo, 0.2 kiloohmios. Determine el esquemático correspondiente a este circuito, incluyendo el circuito equivalente del motor DC. Entonces, este es un motor que está conectado a 3 elementos, pero deben hacer el esquemático considerando el modelo equivalente: la corriente eléctrica que pasa por la fuente en régimen permanente y la ecuación diferencial en el dominio del tiempo correspondiente a ese circuito. No les voy a pedir que resuelvan la ecuación diferencial, únicamente les voy a pedir que obtengan la misma, pero que no la resuelvan. Entonces, nótese que este ejercicio consiste en un motor que está conectado a 3 elementos. Y lo que se nos pide de primero es el esquemático. Entonces, es un ejercicio bastante simple. Nótese que tenemos el esquemático del motor, del modelo equivalente. Vamos a Paint. Y esto que tenemos acá representa todo el motor. Es decir, este modelo equivalente representa todo el motor. Entonces podemos ponerlo en una cajita negra. Y al motor hemos conectado 3 elementos. Hemos conectado una resistencia, un inductor y una fuente de corriente directa. Entonces, a este motor, este es el modelo equivalente del motor, hemos conectado 3 elementos que vamos a dibujar a continuación. Nótese que este es el modelo equivalente del motor DC serie. Ay. Vamos a agarrar una resistencia por acá, ¿verdad? Recordemos que está conectada a una resistencia. Y también tenemos un inductor. Y adicionalmente también tenemos una fuente de alimentación a la cual está conectado este motor.
Esto lo hice para, digamos, para construir los dibujos, pero evidentemente no es lo mismo una resistencia del modelo equivalente que la resistencia real que se conecta al motor. Son cosas diferentes. No sé qué tan buenos son ustedes dibujando en Paint, pero es bastante fácil, digamos, dibujar en Paint. Esta fuente de alimentación tenemos que modificarla porque no, para distinguirla del modelo equivalente. Aquí tenemos el dibujito. Esta es una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación lleva un nombre diferente. Ok. Ok, tenemos una fuente de alimentación. Y tenemos vamos a ver, tenemos el inductor que se conecta, que es de 0.1 henries. Entonces coloquemos por aquí el inductor que es de 0.1. Cambiemos el tipo de letra por uno más adecuado. Y la resistencia que se conectaba al motor, ¿qué valor tenía? ¿Recuerdan? Bueno, esa es de 1000 kiloohmios. 1000 kiloohmios. Ay, ¿qué? ¿Cómo introduzco? Tengo que introducir un ohmio. Voy a copiarlo de internet. Ahí está. Y recordemos que la fuente a la cual conectamos el motor es de 10 voltios. Y bueno, eso sería básicamente el esquemático. Nótese que el esquemático incluye, por un lado, el modelo equivalente del motor y por otro lado, los elementos que estamos diciendo que estamos conectando al motor. Recordemos que todo lo que está dentro de esta cajita es el motor. Y lo que estamos haciendo con la cajita y con el modelo equivalente es generando una representación, un modelo matemático o un modelo gráfico de cómo se comporta el motor. Pues este sería el esquemático y este sería la respuesta al primer problema, a la parte A del ejercicio número 1.
Ahora, se nos dice que analicemos el circuito en régimen permanente. En régimen permanente, ¿qué pasa con los inductores? A ver, ¿qué recuerdan ustedes? ¿Qué están haciendo en el examen? Son cortos. Correcto. Entonces, el régimen permanente, los inductores son cortos. Así de simple. ¿Qué más tenemos? Se nos pide calcular la corriente eléctrica que pasa por la fuente de 10 voltios. Nótese que es un circuito resistivo, es un circuito que no es tan difícil de analizar. Tenemos 3 resistencias, se nos había dicho que R sub A y R sub S valían 0.2 kiloohmios. Entonces esa parte no es difícil. Tenemos 0.2 kiloohmios por acá. Cada uno vale 0.2 kiloohmios. Ok. 0.2 kiloohmios. Y se nos da epsilon. Epsilon es de 2 voltios. Digamos, este voltaje que se nos da acá es el voltaje de la fuente de alimentación que está dentro del modelo equivalente del motor. Entonces vamos a poner aquí que esta vale 2 voltios. Recuerden que este modelo es diferente al que vimos la semana anterior y diferente al que sale, digamos, en el examen, si no me equivoco. Entonces, tenemos 3 resistencias en serie y 2 fuentes de alimentación y se nos pide calcular la corriente. No es tan difícil, porque a continuación lo que tenemos que hacer es simplemente un cálculo relativamente sencillo. Nótese que tenemos la corriente I, que va a ser igual, bueno, tenemos que hacer una malla, hagámoslo, no lo hagamos así a lo chancho, digamos, hagámoslo con más detalle. Vamos, nótese que tenemos por acá el modelo equivalente en régimen permanente y se nos pide la corriente. Es relativamente sencillo porque tenemos por acá una fuente de 10 voltios, aquí una fuente de 2 y el voltaje que tenemos en estas resistencias es de 8 voltios. Entonces, si hacemos una pequeña malla, obtenemos la corriente que se nos está pidiendo en la parte B. Entonces va a ser un cálculo muy sencillo. Va a ser la corriente. Son 10 voltios menos 2 voltios. Y eso va a estar dividido entre la suma de las resistencias. Que serían 1400 ohmios, básicamente. Y bueno, esto nos daría 8 entre 1400. ¿Cuántos miliamperios da eso?
10 5.72 miliamperios. correcto, da 5.72 miliamperios. Bueno, me parece que un 5.71 o 72, 71, sí. dependiendo de cómo lo redondeen. Y así resuelven la parte B, muy sencillo, súper sencillo. Hay que calcular la corriente eléctrica. En la parte C es la que resulta más interesante, porque en la parte C lo que van a hacer, bueno, todas son interesantes, pero esta es particularmente interesante porque tienen que obtener la ecuación diferencial que corresponde a este circuito. Entonces, cuando hablamos de una ecuación diferencial, y estamos hablando del dominio del tiempo, ya estamos diciendo que se trata de determinar la ecuación diferencial en régimen transitorio. Entonces, esta ecuación diferencial debe determinarse en régimen transitorio. Voy a poner aquí como una flechita. Esto seguramente lo calcularon miles, bueno, debieron haberlo calculado miles de veces en sus cursos de circuitos. Estamos en régimen transitorio, entonces en régimen transitorio no vamos a sustituir el inductor por un corto y el capacitor por un abierto, sino que nos quedamos con el comportamiento en el dominio del tiempo de los circuitos. Entonces pasamos, digamos, a este circuito. Lo que primero deberíamos de hacer es simplificarlo bastante. De tal forma que tengamos solamente digamos, dos fuentes está bien, pero que tengamos una resistencia y un inductor. Y bueno, hacer eso no es tan difícil porque simplemente suma las resistencias. Entonces vamos a trabajar un poco ese circuito en Paint para simplificarlo. La resistencia ya no sería esta, digamos, de 1 kilo ohmios, sino sería de 1.4 kilo ohmios. Que sumando esta altura acá. Y el inductor, bueno, habría que sumar estas dos inductancias. Tenemos la inductancia de 0.1 y la otra de 0.2 y sumadas darían 0.3. Entonces sería 0.3 por acá. ¿Y qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos esta fuente de 2 voltios. Podemos sumar las fuentes porque están en serie y poner esta fuente, digamos, de 8 voltios. Ahí estamos simplificando el circuito. Y una vez que la tengamos simplificado, vamos a, digamos, a obtener la ecuación diferencial. Y bueno, aquí tendríamos esta parte del modelo equivalente ya no está ahí, ¿verdad? Ya se simplificó el circuito.
Y que nos quedaría algo como esto. Y sobre esto tenemos que obtener una ecuación diferencial. Es un circuito RL. Seguramente ustedes lo trabajaron en sus cursos de física. Un circuito bastante común. Y ese sería el circuito sobre el cual vamos a generar la ecuación diferencial. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a obtener, digamos, hacemos una malla, sencillo. Ya a estas alturas ustedes debieron haber hecho esto miles de veces. Y sería, y básicamente sería el voltaje del inductor más el voltaje de la resistencia. Eso va a ser igual definitivamente a la fuente de alimentación, que es de 8 voltios. Vamos a sustituir por valores numéricos para obtener la ecuación diferencial final. No es necesario que esté expresada en valores numéricos, por cierto. Aquí en lugar de E son 8 voltios. Aquí tenemos el voltaje de la resistencia. Profe, creo que seguimos viendo lo de Paint. No sé si usted está presentando Ay, otra sí, cosa. ok, ya me vine para acá, digamos. Hicimos una malla donde claramente el voltaje de la fuente de alimentación es igual al voltaje del inductor y el voltaje de la resistencia. Vamos a sustituir estos voltajes por sus respectivas ecuaciones. Entonces vamos a poner I de T por la resistencia equivalente, que es de 1.4 kiloohmios, o lo que es lo mismo, 1400 kiloohmios. Y tenemos por aquí el voltaje del inductor. Recordemos que el voltaje de cualquier inductor en el dominio del tiempo siempre está dado por esta ecuación que vamos a poner acá. Y si utilizamos esta ecuación, sustituimos la inductancia, que es de 0.3, y obtendríamos esto que tenemos acá, que es una ecuación diferencial. Omitamos los símbolos y ya obtenemos la ecuación diferencial. Digamos, las unidades de medida las omitimos. Y esta es la ecuación diferencial en régimen transitorio en el dominio del tiempo. Y esta ecuación diferencial es la que corresponde a este circuito. Y este sería el ejemplo número 1. Un ejercicio muy bonito donde se pudo poner en práctica lo que acabamos de ver. Ahora hagamos otro que va a ser el ejemplo número 2. Este va a ser un poquito más sencillo. Se dice que un motor en serie se conecta en serie a únicamente una resistencia y una fuente de corriente directa. Y se nos pide en este ejercicio lo siguiente. Este es el ejemplo número 2. Y se nos pide un par de cosas, nada más. El esquemático correspondiente a este circuito, incluyendo el circuito equivalente del motor DC y la corriente eléctrica que pasa por la fuente de 10 voltios.
en régimen permanente. Es un ejercicio parecido, solo que en este caso hemos quitado el inductor. Entonces el modelo equivalente del motor queda de la siguiente forma. Es el mismo ejercicio, solo que hemos quitado, nos hemos olvidado del inductor. No estamos conectándole un inductor al motor. Y bueno, la resistencia que estamos conectando al motor es de 1 kiloohmio. Entonces así nos quedaría el esquemático. Un ejercicio muy sencillo. Esta sería la solución del ejemplo número 2, parte A. Listo. Ahora, a continuación vamos con otra cosa. Vamos con la parte B, que es la corriente eléctrica en régimen permanente. Entonces vamos a trabajar, vamos a partir desde este modelo equivalente, desde este esquemático, y vamos a asumir un régimen permanente. Recordemos que en régimen permanente transformamos el inductor en un cable, en un corto, y nos queda esto. Entonces nos queda un circuito meramente resistivo que tiene 3 resistencias y 2 fuentes de alimentación. Si calculamos aquí la corriente, daría 10 menos 2 dividido entre la suma de las resistencias. ¿Y eso cuánto daría? Bueno, curiosamente daría lo mismo que en el ejemplo anterior, que en la parte B del ejemplo anterior. Daría exactamente lo mismo. Porque en régimen permanente ignoramos los inductores. Entonces daría exactamente lo mismo. Un ejercicio muy sencillo que tiene 2 fuentes, 3 resistencias. Hacemos una malla, aplicamos la ley de Ohm y obtenemos la corriente que es de 5.71 miliamperios. Y esta sería la solución de la parte B. Un ejercicio muy sencillo, el ejemplo 2. Ahora vamos a ver si tengo otra presentación lista para ver si podemos cubrirla. Si no, terminaríamos hasta acá. Déjeme ver. ¿Puede cerrar? Ok, voy a dejarlo hasta acá. Lo que seguiría es el motor CD paralelo. Y una presentación bastante larga. Entonces quedaría hasta acá la clase del día de hoy sincrónica. Éxitos en el examen.
Nos veríamos después de vacaciones y para seguir con las clases. Déjeme revisar algo porque creo que tengo que dejarles, me gustaría dejarles alguna asignación para que hagan, para que me traigan la siguiente semana. ¿Cuántas asignaciones, cuántos quizzes hemos hecho? Déjenme revisar cuántos quizzes hemos hecho. Yo creo que solo un quiz, ¿no? Me parece. Ok. Y tareas, déjenme ver. Tengo una oficial. Y solo tengo una. Entonces voy a dejarle la tarea 2, que seguramente va a ser un ejercicio parecido a este. Lo voy a subir ahorita, dentro de 2 horas más o menos. Y eso sería todo por el día de hoy. Nos veríamos después de las vacaciones. Ustedes sean felices porque ya hicieron el examen. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Pura vida, profe, muchas gracias. gracias. Bueno, profe, Gracias. buenas Buenas noches. noches. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches.